excelente y ya disponible en tus librerías favoritas. Personajes de carne y sabueso. Esta tarde os voy a contar una de esas historias preciosas que deberían de ser contadas cada día. Nos situamos en una ciudad que despierta despacio. Todavía no han dado las 7 de la mañana. Las calles están medio vacías. Algún coche aislado, una persiana que se levanta, el sonido lejano de un autobús que rompe el silencio. En una esquina cualquiera, sin llamar la atención, hay un hombre. Es un detective. Ha citado a su equipo a las 7. Él ha llegado a las 6:30. No consulta el reloj, no lo necesita. Permanece allí apoyado, tranquilo, como si simplemente estuviera esperando, como si no pasara nada. Pero sí pasa. Observa, mide, anticipa. Podría parecer distraído, incluso ajeno a todo, pero es solo apariencia, porque en ese silencio, en ese tiempo que otros darían por perdido, él ya está trabajando. En la mano una pipa. La sostiene sin gesto, como si formara parte de él, como si siempre hubiera estado ahí. Con el tiempo, muchos empezarían a llamarle así, el pipa, y no era casual, porque en esta profesión los apodos no se eligen, se ganan, nacen de los gestos, de las manías, de la forma de mirar, como aquel al que llamaban el lupa, o el Sherlock, o el radar, o el gabardinas. Nombres que no eran un juego, sino una manera de reconocer lo que cada uno llevaba dentro. Había algo en su mirada. No era dura, tampoco intimidatoria. Era otra cosa, una mirada limpia, pero profunda, de esas que parecen tranquilas, pero están trabajando, de quien observa sin hacerse notar. Porque en este oficio hay quienes necesitan destacar y hay quienes simplemente suman. Agustín Ruiz era de estos últimos. Discreto, constante, de los que no buscan protagonismo pero dejan huella, de los que con el tiempo acaban convirtiéndose en referencia, en legado, en leyenda. Y en esa media hora invisible, en ese tiempo que nadie ve, está ya todo. La puntualidad, la disciplina, el ejemplo, la forma de entender un oficio. Hoy, amigos y amigas, en Personajes de carne y sabueso, Agustín Ruiz, aquel que no necesitaba levantar la voz para ser seguido, aquel que entendía que la paciencia es la primera herramienta del oficio, aquel que no necesitaba pruebas visibles para sostener la verdad, porque le bastaba con haberla visto, aquel al que muchos llamaron con afecto el pipa, aquel que sin hacer ruido, sin buscar protagonismo, terminó convirtiéndose en uno de los nombres históricos de la investigación privada en España. Hoy, amigos y amigas, rendimos homenaje a un hombre que hizo la discreción una forma de vida. Pero para entender esta historia debemos viajar a una España muy distinta. Una España de posguerra, una España que todavía intenta recomponerse entre silencios. 29 de febrero de 1940. Apenas han pasado unos meses desde el final de una guerra civil que dejó una herida profunda en el país con miles de vidas truncadas en ambos lados. Y en ese contexto, como si el tiempo quisiera abrir una segunda etapa, como si comenzara otro capítulo, año bisiesto, ese día nace Agustín Ruiz. Segundo de 3 hermanos, 2 chicos y una chica, Luis y María Victoria. Hijo de Alfredo, empleado del Banco de España, un hombre respetado, recto, exigente, tanto que llegó a formar parte del Consejo de Administración del banco, representando a los trabajadores en una época en la que aquello no era nada habitual. Hijo también de Victoria, dedicada al hogar, como tantas mujeres de su generación. Creció en una familia acomodada para el contexto de aquellos años, pero sobre todo creció en una casa donde los valores no se explicaban, se practicaban. Honestidad, respeto, sacrificio, autodisciplina. Su padre era severo, extremadamente severo. Eran padres de otros tiempos, padres educados en la autoridad, en la obediencia, en la disciplina sin matices.
En aquellos años la familia funcionaba como una estructura firme, casi inquebrantable. La jerarquía no se discutía, se aceptaba. No había espacio para el diálogo emocional ni para las dudas. Se enseñaba a obedecer, a comportarse, a no destacar en lo innecesario. Se educaba para ser correcto, para ser respetuoso, para ser lo que antes se llamaba gente de bien. Y en ese contexto creció Agustín Ruiz. Intentaron inculcarle una educación profundamente conservadora, acorde con la época. Pero en él ocurrió algo que no siempre sucede. Aquello no le moldeó, le provocó. En cuanto alcanzó la juventud, se produjo un giro, un distanciamiento, una forma propia de entender el mundo. Y eso, en aquellos años, tenía consecuencias. Fue un niño inquieto, travieso, curioso, le gustaba jugar, pero también detenerse. Quedarse mirando en silencio como si algo le llamara la atención más que al resto. A veces parecía distraído, pero no lo estaba. Estaba observando, aprendiendo, sin saberlo aún, estaba entrando en una forma de entender el mundo. En el colegio no destacó especialmente, no fue un estudiante brillante, no era de los que llamaban la atención en el aula. Pero había algo difícil de medir, difícil de enseñar, una forma de observar, una curiosidad constante, una manera de fijarse en lo que otros pasaban por alto. Porque no todo lo que importa deja rastro en los expedientes académicos. Una intuición, una inquietud constante, esa necesidad de comprender lo que ocurría alrededor, más allá de lo evidente. En la adolescencia algo cambia. Nuestro protagonista ya no es solo inquieto, empieza a cuestionar, a incomodarse, a no aceptar las cosas tal y como vienen dadas. No era una rebeldía estridente, era algo más profundo, una forma de inconformismo silencioso, una mirada crítica que no encajaba del todo en el entorno en el que había crecido. Porque venía de una casa de normas claras, de disciplina firme, de autoridades sin matices, y sin embargo, él empieza a mirar en otra dirección, a pensar por sí mismo, a hacerse preguntas que no siempre tenían buena respuesta, y en aquellos años hacer preguntas podía tener consecuencias. Comienza a acercarse a los primeros movimientos de oposición al régimen, un régimen nacido tras la Guerra Civil, un periodo largo de la historia de España con una forma muy concreta de entender el orden, la autoridad y la vida pública. Una España en la que muchos encontraron estabilidad y a la que otros comenzaron con el paso del tiempo a hacerse preguntas. Y es ahí donde nuestro protagonista empieza a mirar de otra manera. No desde la confrontación, sino desde la inquietud, desde la necesidad de comprender lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Y en ese contexto, su inquietud no pasó desapercibida, fue detenido incluso en alguna ocasión, momentos puntuales, sin mayor recorrido judicial. Nunca llegó a ser encarcelado, Su padre tuvo que intervenir y ahí, en ese cruce de caminos entre lo personal y lo familiar, aparece una de las tensiones que le acompañan toda la vida. Por un lado, la disciplina heredada. Por otro, la necesidad de pensar por sí misma. Dos fuerzas que no siempre caminan juntas y que en su caso le obligaron a encontrar su propio equilibrio. Intentó estudiar periodismo, incluso alguna ingeniería, pero no encontró su camino, no todavía. A los 22 años, empujado por su padre, aprobó oposiciones en el Banco Exterior de España y se casó con María José Ventura y se trasladó a Barcelona. Vivió en una pensión. Un año después regresó a Madrid y comenzó una vida que en apariencia era estable. Funcionario, rutina, orden, pero solo en apariencia, porque algo ya se estaba moviendo. Durante años trabajó en tareas administrativas, hasta que a mediados de los años 70 pidió el traslado al Departamento de Seguridad del banco. Y ahí algo encaja. El contacto con la seguridad, la observación, la investigación, ese mundo que parecía invisible para otros, empieza a tomar forma para él. Con el tiempo, llegaría a ser jefe de seguridad de la presidencia del banco. Pero lo importante no es el cargo, es lo que estaba ocurriendo por dentro. Porque fuera de registros oficiales, Agustín Ruiz ya estaba en otra cosa. Eran años intensos, años de transición, años en los que la confianza en las estructuras del Estado no era plena. Y en ese contexto participó en labores vinculadas a la seguridad en entornos políticos sensibles. Investigaciones sobre tramas golpistas, movimientos de grupos violentos,
actividades relacionadas con organizaciones como ETA o Grapo. No eran cosas de las que se hablara en casa. Formaba parte de otra esfera, más discreta, más silenciosa, y durante años su familia solo pudo intuir lo que estaba ocurriendo. El alcance real de todo aquello se conocería mucho tiempo después, y entonces muchas piezas empezaron a encajar. Y es precisamente en ese tiempo, en esos años previos a obtener la licencia, cuando ocurre algo fundamental. Porque mientras todo eso sucede, Agustín Ruiz empieza a moverse en un entorno muy concreto. Un entorno donde ya están algunos de los nombres más importantes de la investigación privada en España. Hombres que estaban construyendo el oficio, hombres que entendían la investigación como algo serio. Nombres como Agustín Cerezo, Alfredo Alier, Pepe Pimentel, Javier Iglesias, Juan Rojas, figuras históricas de la investigación privada en Madrid, hombres que ya estaban construyendo el oficio, hombres que entendían la profesión cuando todavía no estaba del todo definida. Agustín Ruiz aún no era detective, pero estaba allí, escuchando, observando, aprendiendo. No eran encuentros casuales. Eran conversaciones largas, intercambios de experiencia, formas de entender el trabajo. Porque el oficio del detective no siempre empieza con una licencia. A veces empieza mucho antes, cuando alguien te abre la mente, cuando alguien te enseña a mirar. Y en aquellos años, en ese entorno, Agustín Ruiz empezaba a entender cuál iba a ser su camino. Y ahí, sin licencia, sin despacho, sin reconocimiento oficial, Agustín Ruiz ya estaba dentro. El camino, de alguna manera, ya estaba marcado. Se presenta el examen para obtener la licencia de detective. Tiene más de 40 años. Y suspende. Y aquí aparece uno de los rasgos fundamentales de su vida. No se detiene, no se queja, no busca excusas. Sencillamente continúa. Se matricula en la primera promoción universitaria de detectives en la Universidad Complutense de Madrid. Y durante 3 años hace algo que hoy cuesta imaginar. Trabaja, estudia, colabora en actividades políticas, lleva contabilidad a clientes, tiene familia y no se detiene. Pluriempleado, constante, obsesivo en la disciplina. Como si en ese momento estuviera recuperando el tiempo perdido. Como si todo lo que no fue en su juventud lo estuviera construyendo ahora. El joven poco aplicado había quedado atrás, muy atrás, y obtiene el título con excelentes calificaciones. Y con él la licencia. Ha llegado. Tarde, dirían algunos. En el momento exacto, diría la vida. Su primera agencia se llamó ARFE, A-R-F-E, Agustín Ruiz Femenía, como su nombre. Y estaba en casa, una habitación sin cartel, sin escaparate, sin necesidad de mostrarse. Porque nunca entendió este oficio como algo que hubiera que exhibir. Prefería trabajar solo y cuando no era posible, colaboraba. Pero había algo que nunca aceptó del todo: dirigir desde la distancia. Porque para él, este oficio no se hacía desde un despacho. Se hacía en la calle. Se citaba a su equipo a las 7, él estaba ya a las 6:30. No para controlar, para dar ejemplo, para estar, para respaldar. Su forma de trabajar recordaba a la del inspector Colombo. Podía parecer distraído, incluso descuidado, pero solo en apariencia, porque luego veía lo que otros no veían, y entonces llegamos a una escena. Una de esas escenas que definen a un hombre. Un hijo observa a su padre en la sala de un juzgado. Hasta ese momento había aprendido muchas cosas, pero ese día comprende. Su padre declara: no hay fotografías, no hay grabaciones, no hay artificio, solo un informe y su palabra. Antes, en casa, había hecho la pregunta: ¿cómo van a creerte, papá? Y la respuesta fue sencilla: porque testificaré que lo vi con mis propios ojos. En la sala todo cambia, no hay espectáculo, no hay tensión, hay verdad. Una verdad que no necesita demostrarse, se percibe. En la forma de hablar, en la forma de mirar, en la serenidad, en la seguridad, en la confianza. Y entonces se entiende todo, porque en una época en la que empezaban a imponerse las pruebas visibles, él seguía confiando en algo mucho más antiguo: la palabra de un hombre que sabía lo que había visto, y los jueces lo entendían una y otra vez. En casa se hablaba de los casos, pero solo de lo que él quería, siempre con esa mezcla de discreción y naturalidad. Llevó todo tipo de asuntos, familiares, empresariales, de esos que no salen en los periódicos porque construyen una profesión.
y con el tiempo también participó en investigaciones relacionadas con desapariciones de personas, casos difíciles, porque muchas veces no había una dirección clara, ni pruebas concluyentes, ni siquiera la certeza de saber si aquella persona quería ser encontrada. Solo familias esperando noticias, fotografías gastadas por el tiempo, llamadas, pistas que se enfriaban. Agustín Ruiz sabía que no todas las desapariciones escondían un delito. A veces había miedo, problemas familiares, sectas, deudas, personas que simplemente querían empezar de nuevo y desaparecer. En una entrevista llegó a decir una frase que definía muy bien la dureza de aquel trabajo. Aunque muchos casos se resuelven, algunos se van sin dejar rastro. Y quizás por eso afrontaba aquellas investigaciones con prudencia, sin hacer promesas imposibles, sin buscar protagonismo, trabajando, como siempre hizo. Y hubo un caso, uno, que define muy bien su manera de investigar. Una mujer, una deuda, un chalet y una sospecha. Una mujer que había prestado dinero y que empieza a sospechar que aquella insolvencia no es real. No hay ruido, no hay espectacularidad, solo intuición, paciencia y esa forma de mirar que nos aprende en los libros. Así trabajaba. Con el tiempo, su agencia evolucionaría. Aparecía el nombre de Indaguer, anuncios en prensa, alta investigación privada, nos desplazamos, asesoramos sin compromiso. En aquellos años, diferenciarse era esencial, y él lo hacía, sin necesidad de ruido. Pero más allá del trabajo estaba el hombre, serio pero cordial, humilde, generoso. En casa estaba poco, el trabajo ocupaba casi todo, pero todos sabían que estaba, siempre. No bebía, no le gustaba alternar, no tenía vida social, su mundo era el trabajo y su familia. Y su único vicio, la pipa, siempre con él, hasta convertirse en apodo. El Pipa. Y es curioso cómo muchos detectives han acabado siendo conocidos por un apodo ligado al oficio. El Lupa, el Sherlock, el Radar, el Gabardinas. En su caso, la Pipa terminó formando parte de su propia imagen. Le gustaban los trenes. Podía quedarse en una estación de pueblo simplemente observando, como quien mira el mundo pasar. Fue árbitro incluso de baloncesto. Llegó a arbitrar 3 partidos en una sola mañana. Disciplina, ¿no? Otra vez, siempre, y tenía frases, pocas pero claras. En continuo aprendizaje. Déjalo ya, lo hago yo. ¡Vamos, vamos! A veces se lo decía a sí mismo, para no molestar, para no compartir el desaliento, para no mostrar debilidad. Y entonces llegó el primer golpe, un ictus. Perdió el habla, perdió la escritura y volvió, con esfuerzo, con logopeda, con cuadernos de caligrafía. Volvió a aprender a escribir, volvió a aprender a hablar. Y aquello decía mucho de él, porque toda la autodisciplina que había construido durante años seguía ahí. Pero volvió también a lo mismo, al trabajo sin medida, a los horarios imposibles, a no detenerse nunca. Y el cuerpo terminó diciendo basta. Un segundo ictus, más grande, definitivo. Tuvo que apartarse de la profesión, todavía joven. Sus últimos años fueron distintos, más lentos, más silenciosos. Y ahí aparece otra figura fundamental en esta historia, su mujer, 15 años cuidándolo, día y noche sin descanso, con una generosidad silenciosa que pocas veces se cuenta. Agustín Ruiz falleció el 1 de septiembre de 2016, tenía 76 años. No dejó libros, no dejó grandes discursos, no dejó titulares, dejó algo más difícil. Ejemplo, el recuerdo de un hombre honesto, conciliador, respetado, un hombre al que era difícil encontrarle un enemigo, incluso en una profesión compleja. Y hay algo más, porque los oficios, cuando se entienden de verdad, no desaparecen, a veces continúan, en silencio, de padre a hijo. Hoy, su hijo, uno de los detectives más prestigiosos de este país, continúa ese camino, bajo el mismo nombre, bajo el mismo legado, pero sobre todo, bajo la misma forma de entender el oficio. Y si tuviéramos que quedarnos con una imagen, quizá no sería en un juzgado ni en un despacho. Sería aquella mañana, antes de las 7, en silencio, con una pipa en la mano, esperando, porque en ese instante, en ese tiempo que nadie ve, estaba ya todo. Y hasta aquí nuestro homenaje a Agustín Ruiz Femenia, nuestro protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso.
Y con esto llegamos al final de este episodio número 40.